Nos hemos reunido aquí bajo el lema de nuestras conversaciones esotéricas en un intento de extraer de nosotros mismos algo que habitualmente está encerrado en el misterio. Todas las personas evidentemente aman el misterio, pero descubrir el misterio y revelarle, tal como es la condición esotérica, esto es muy difícil de realizar. Hemos procurado que toda nuestra conversación esotérica tuviese un aspecto genuinamente práctico, porque si el esoterismo se convierte en un simple conocimiento más o menos profundo, a la larga va a fracasar, porque es la mente la que trabaja con el conocimiento, pero la acción siempre queda limitada a esta capacidad que tiene el hombre de entender las cosas. Es decir, que entre el entender una cosa hasta su augusto cumplimiento hay un vacío, un tremendo vacío, y es para salvar este vacío que me interesa que la persona dé un paso hacia adelante, venciendo la inercia de la acción, tratando de ser consecuente de todos y cada uno de sus actos. Y en esta capacidad de acción es posible que se descubra un misterio que encubre toda la vida humana. Hoy vamos a hablar, aunque parezca una cosa muy utópica o muy metafísica, de algo que es tan absolutamente práctico que les rogaría a ustedes que se fijasen mucho en los términos y en lo que se va a decir, por cuanto el conocimiento esotérico de estas cosas avaladas por el conocimiento que se tienen de las mismas dentro de la conducta social o dentro del contexto social donde vivimos inmersos, puede depararnos una salida realmente hacia el exterior trascendente al cual nos hemos referido tantas y tantas veces. Es decir, que entre el sentido inmanente y el trascendente hay un vacío. ¿Con qué vamos a salvar este vacío? El deseo de Dios no es el cumplimiento de Dios. ¿Cómo? El conocimiento del misterio no es la revelación de tal misterio. Por lo tanto, es al individuo que piensa, que siente y que intenta buscar al ser genuino dentro de su interior, siendo cada vez más singular y original en cada una de sus reacciones, es cuando podemos descubrir el misterio. El tema sobre el cual vamos a conversar hoy es el de hermandades planetarias, blancas y negras. Como segundo punto, vamos a hablar sobre la alquimia transmutadora de la acción, y finalmente buscaremos cómo hallar la piedra filosofal. Es decir, la piedra filosofal, ustedes ya lo saben, es el descubrimiento de sí mismo. El mundo está dividido siempre entre dos grandes bloques. Ha sido siempre así desde el principio de los tiempos, porque desde el principio mismo de los tiempos, cuando nuestro planeta empezó a ser, ya hubo un movimiento de introducción del espíritu en la materia y otro de la introducción de la materia en el seno del espíritu, y a través de esta dualidad se han creado todas las situaciones posibles, todos los ambientes sociales y todo cuanto ocurre en la vida de la naturaleza. Por lo tanto, cuando hablamos de hermandades planetarias, o si ustedes lo prefieren cósmicas, nos estamos refiriendo precisamente a esta dualidad existente, y que el ser pensante, el ser civilizado, con un aspecto interior muy desarrollado, está tratando de vencer. Cuando les digo que hay que
traspasarse el gran vacío que separa las dos orillas de la vida humana, la inferior y la superior, me estoy refiriendo a este intento del ser humano de penetrar dentro de la trascendencia de sí mismo. Es decir, hablando muy concretamente, cada uno de nosotros debe convertirse en un caballero del Santo Grial, entendiendo que el Santo Grial siempre es la sede del corazón. Y cuando se nos habla del Santo Grial, siempre se nos está refiriendo a esta cualidad interna de caracteres trascendentes que el hombre está constantemente tratando de descubrir y de realizar. Contra la actividad de los caballeros del Santo Grial, que, como digo, no se refiere únicamente a la actividad de los señores de la tabla redonda, ni del rey Arturo, ni de todos aquellos esforzados paladines que quisieron estar resguardados el poco de la divinidad, sino que es un hecho cósmico que el ser humano inteligente debe tratar de interpretar adecuadamente para convertir una acción práctica en la vida diaria. Porque, como decimos, el misterio del Santo Grial, el corazón, o Samala, si ustedes prefieren un nombre más esotérico, está invitándonos constantemente a que descubramos este misterio, pero no a través de un conocimiento más o menos exacto de la realidad, sino a través de un aspecto muy práctico en la vida cotidiana. Es decir, cuando hablamos de la iniciación, yo creo que hablamos demasiado de la iniciación con referencia al ser humano. Estamos tratando de descubrir qué es lo que podemos hacer en la acción cotidiana para que finalmente seamos introducidos en la cámara de los misterios. Y ahí está el trabajo del esoterista, del buscador, del investigador. Désele el nombre que se le dé, siempre es esta entidad planetaria, esta entidad ultrasocial, por así decirlo, que saliendo de la nada de sí mismo está buscando el todo de Dios, o que el todo de Dios intenta penetrar en la esencia de aquella pequeña parte inmanente. Pero ¿qué nos va a aportar el que nos elijamos como caballeros del Santo Grial? O, tal como se nos está diciendo, los días en la noche oscura. De la misma manera que hay fuerzas negras que trabajan para el mal, porque es la ley. Y solamente cuando se establezca un perfecto equilibrio entre el bien y el mal, es cuando el mundo marchará a su pleno ritmo de perfección. Por cuanto en el equilibrio se halla el ritmo, y en el ritmo se halla la perfecta autonomía de la acción del logos planetario, entonces nos veremos obligados a realizar un esfuerzo en contra de lo que llamamos los consejeros del diablo. Es algo muy místico, ¿verdad?, que existen consejeros del diablo. Y cada vez que nosotros nos comportamos inadecuadamente de acuerdo con las acciones sociales, somos consejeros del diablo. O a veces que todos lo sabemos. Porque es la acción cotidiana, es la acción fecunda, llevada por un propósito espiritual de ser y de realizar. Pero no en un hipotético futuro, sino ahora y aquí. Estamos juntos tratando de desvelar un secreto o de descubrir un misterio. Por cuanto, evidentemente, todos en el fondo llamamos dos seres. Uno puede ser el Parsifal y otro puede ser el Cristo del propio Parsifal, que se velaba siempre contra los caballeros del Santo Grial. Es una cosa simbólica, pero es también una realidad práctica, psicológica en nuestra vida de investigadores. Porque en nuestra era científica, en nuestra era técnica, en nuestra era dinámica, debemos preocuparnos más de la acción que del simple conocimiento. El conocimiento es abundante, ustedes lo saben, ¿verdad? Pero la acción siempre es pobre. Según se nos decía
hace medio siglo, la guerra que se inició el año 1914 y que continuó hasta el año 45, hubiera podido ser evitada si los investigadores esotéricos hubiesen cumplido adecuadamente con su misión, si hubiesen participado íntegramente, sin miedo, con audacia y con valor, con audacia, dentro de las oscuras tenebrosidades del sí mismo, y hubiese decidido luchar abiertamente contra aquellas fuerzas que galvanizaban el aura etérica del planeta y que provocaron desgraciadamente aquella guerra tan nefasta, que, como digo, no terminó en el año 1918 con el Tratado de Versalles, sino que continuó propagándose por los niveles ocultos, una lucha de voluntades opuestas de los hombres entre sí, hasta que finalmente en 39 empezó otra vez a rebrotar esta sangre o esta herida tremenda de la humanidad. No estamos interesados en manera alguna de explicar lo que es una epopeya guerrera, ni los terribles cataclismos que ha pasado la humanidad hasta llegar al momento presente. Todos somos conscientes de que hemos llegado aquí por un proceso de lucha entre el bien y el mal, y nos encontramos al final del siglo XX y continúan los mismos estados de cosas. Parsifal por un lado y Cristo por el otro, tratando de usurparle al Señor del mundo la gloria de la acción creadora. Por lo tanto, no es un problema jerárquico simplemente, tampoco es un problema de stand-by para los esoteristas. Se trata de un problema simplemente humano, y es porque tengo conciencia de que es un aspecto completamente humano el por qué voy a referirlo aquí, sabiendo que ustedes comprenderán, y si ustedes comprenden es fácil que rectifiquen, y que Parsifal internamente el alma humana, el verdadero aljoides espiritual de la vida, el ser trascendente que está en nuestro propio ser, es el que debe triunfar. De no ser así, yo creo que nosotros no estaríamos aquí, estaríamos en otra parte, seguramente. Pero el hecho de estar aquí ahora es porque tenemos deseos de convertirnos de una u otra manera en caballeros del Santo Grial. El Santo Grial, repito, no es un mito ni una leyenda simplemente. Es la historia del ser humano tratando de buscar la vida espiritual, venciendo toda oscuridad dentro de su vida personal, estableciendo contactos cada vez más sinceros y profundos con sus semejantes, y tratando de relegar, si es posible, el aspecto intelectual a un lado y que triunfe la intuición por el otro. Porque de ser cuesta que en la mente, que existe también el conflicto, encontramos también a Parsifal y a Cristo, buscando únicamente a ver quién puede vencer. Y darse cuenta también que la guerra siempre es una lucha de voluntades opuestas naturalmente, voluntades semi-voluntades que tratan de completar una voluntad en un sentido u en otro, en el bien o en el mal. Y ahí que tenemos siempre un mito del ángel y del demonio. Y naturalmente, si esto lo hacemos objetivo de nuestras vidas, veremos que no es un mito simplemente, sino que es una realidad, porque todos podemos rectificar nuestras acciones, porque en todos y cada uno de nosotros existe la vía de la conciencia. Es esta conciencia inalterable que dice el proceso de la vida, la que realmente está solicitando de nosotros que nos arriesguemos a traspasar el gran vacío de inseguridad que existe entre una u otra de las dos orillas de separatividad de nuestra vida humana. Naturalmente, para llegar a este punto, deberemos efectuar aquello que técnicamente se llama transmutación. ¿Qué es técnicamente transmutación?
Los alquimistas decían que era convertir el metal vil, el plomo, el hierro o el cobre en el oro perfecto, en el oro puro de las perfectas emociones. Y realmente puede ser así, porque la transmutación siempre tiene que ver con una realidad trascendente que se introduce dentro de nuestro compuesto orgánico, psicológico y psíquico y trata de convertir cada una de nuestras células en radioactivas. ¿Se dan cuenta de los procesos? ¿Y cómo podemos realizar esta alquimia transmutadora? Pues si la mente es la guía de la acción, entonces la transmutación debe empezar aquí, en nuestra pequeña mente, y seguir adelante descubriendo nuevos horizontes, y cuanto más dilatados sean estos horizontes, mejor captaremos los sentidos de la transmutación. Una transmutación que tiene que ver con una transmutación de átomos físicos, con una transmutación de átomos astrales, si me permite esta expresión, o psíquicos, y una transmutación que afecta a la mente. Más allá de aquí, de estos elementos, existe un movimiento natural que es la propia vida en manifestación. Pero el trabajo lo debe realizarse el hombre aquí y ahora, cuando comprende que su vida está marcado por un destino que no puede variar. Y aquí nos enfrentamos con el problema del karma. Y el karma, naturalmente, no puede ser reducido, no puede ser vencido, porque el karma no es ni más ni menos que una alquimia que no acaba de producirse. Es decir, vemos una cosa, nos parece buena y la aceptamos, y esta cosa que nos parece buena hoy, al cabo de X tiempo ya nos sirve, pero nosotros no nos aferramos a aquello porque es más fácil adquirir algo que ya conocemos que una cosa desconocida, porque en el fondo del corazón siempre hay temor hacia lo nuevo, hacia lo desconocido. Y si queremos efectuar la transmutación alquímica que exige nuestra naturaleza trascendente, debemos variar tan radicalmente nuestras actitudes que forzosamente nuestra acción tiene que variar completamente. Y esta transformación social es lo que puede producir un estado de paz en un mundo de agonía, o crear un orden en este siglo de caos. A mi entender, esto es lo que hay que realizar. Realizarlo nuevamente, realizarlo con plena conciencia de la acción, realizarlo incluso prescindiendo de los conocimientos que poseemos acerca de cualquier actitud del hombre en la vida, psicológica o psíquica o mental. Estamos tratando de producir una catarsis, todos estamos interesados en producir una catarsis, siendo esta catarsis precisamente el sentido íntimo de esta transmutación. Y les aconsejo a ustedes, si se deciden a realizar esta transmutación, que no se dejen llevar por los resultados pasajeros, por la espectacularidad del proceso. Muy al contrario, todo acto de transmutación provoca una crisis. Y esta crisis está precisamente trabajando en nosotros desde hace muchos siglos. No acaba de producir una catarsis, sino que está dando vueltas a crisis sobre crisis. Y la evolución del mundo es una serie infinita de crisis que no han sido trascendidas, que no han sido transmutadas. Y la transmutación no afecta a la pequeñidad que somos nosotros como seres humanos. Afecta a todo el contexto social dentro del cual vivimos inmersos. Y si no es por este método, el mundo continuará en las sombras. Y siempre veremos que Cristo, el que lucha siempre contra las fuerzas del bien, va a tener un predominio sobre las fuerzas precisamente del bien. Y las fuerzas del mal nunca serán vencidas. Y les diré a ustedes que es el temor de la crisis a veces. Y más cuando están dentro de una crisis y la soslayan, la resisten. No se dejan penetrar por esta crisis, sino que constantemente están produciendo cosas nuevas para evitar esta crisis. Pero la crisis existe. Ustedes sufren, ¿verdad? Ese sufrimiento indica que no hay transmutación, porque la transmutación produce el gozo de vida, produce armonía, produce equilibrio y finalmente síntesis espiritual. Entendiendo por síntesis aquel punto infinito dentro de la vida de cualquier ser, en que la inmanencia y la trascendencia
han llegado a formar un solo unido, un todo sin composición alguna. Son la misma cosa, la misma esencia, no hay ningún cambio, pero existe un perfecto equilibrio y existe paz. Y esto es lo que hay que buscar, paz. La paz que viene siempre de transmutación. Es como si dijésemos que la copa del Santo Grial debe ser purificada al máximo para que la fuerza del verbo de la trascendencia pueda penetrar dentro de este recipiente místico que es nuestro corazón. Cada vez que ustedes oigan hablar del Santo Grial, no crean simplemente que es la copa donde fue vertida la sangre de Cristo en el Gólgota, sino que es un misterio que el hombre debe pasar en cada una de las fases de su vida social, si quiere progresar en el sendero, si quiere ascender raudamente por las líneas de la trascendencia. Ya digo, la tradición, con sus mitos, con sus simbologías, tiene su razón de ser. Pero el hombre debe descubrir lo que hay tras el misterio, tras el mito, tras la simbología. Y la sangre que, según se nos dice históricamente, recogió José de Arimatea del costado de Cristo, llenó la copa del Santo Grial, y que luego esta copa fue guardada en un misterioso lugar, y que todos los caballeros del Santo Grial, los que se esforzaban, la buscaban, nunca la podían encontrar fuera de ellos mismos. Era un simple símbolo. Allí está, dentro del corazón, la verdadera alquimia transmutadora, la que debe purificar la copa, pues el corazón es la copa del Grial, siendo, si hablamos simbólicamente, la hostia sagrada que penetra dentro de la copa, el centro Sahasrara, iluminando toda nuestra vida. Entonces, todo este proceso, buscando la redención de la substancia, buscando la redención mental, buscando la redención emocional, no es otra cosa que la búsqueda de la piedra filosofal. La piedra filosofal es la consecuencia de haber purificado el cáliz, de haber introducido dentro del cáliz el verbo de revelación. Así que cuando Argos, el rey Argos, buscaba el velocino de oro, buscaba lo mismo que Parsifal, buscaban la piedra filosofal, pero es la piedra de la inmortalidad, es decir, el contexto sagrado trascendente dentro del ser. Y dentro de ese contexto descubrir los misterios escalonados que deben haber sido producidos y descubiertos y desarrollados hace siglos. Y no han sido por esta inercia de la mente humana, del corazón humano, de interpretar los valores ocultos de la naturaleza y de decidirse por la acción social, la verdadera y más pura de las acciones. Bien, vamos a tratar de buscar dentro de nosotros la presencia radiante. Digamos la fiesta en paz. Bien, démonos cuenta pues que cada una de las simbologías expuestas a nuestra razón inteligente debe tener su punto de aplicación práctica para ser efectivo. La acción del hombre es vital. La mente orienta, el corazón asiente, pero la acción, la conducta es lo más interesante. Es la acción, la actitud de cada día frente a cualquier hecho que se presente en nuestra acción. Es lo que nos está iniciando, es la que nos está introduciendo en la cámara de los misterios. No esperemos ser iniciados los misterios de la divinidad, los misterios de la jerarquía o los misterios de San Bala, sino somos iniciados por nosotros mismos en las pequeñas pruebas de cada día, sin reacciones, sin esperar otra cosa que una vida de trabajo, una vida de acción,
naturalmente tiene su singularidad propia, ¿verdad? Donde cada uno de los vehículos tiene su función apropiada. Pero lo más interesante de todo es guardar fidelidad a la acción, esta acción social a la cual tenemos que referirnos tan oportuna y tan frecuentemente. Quisiera, antes de terminar esta pequeña disertación para dar paso al coloquio, que fuésemos conscientes, una vez más, de que cuando hay buena voluntad, cuando hay un deseo muy intenso de descubrir los valores permanentes del espíritu, cuando realmente estamos tratando de organizar nuestra vida en términos de realización, estamos produciendo un milagro a nuestro alrededor. Nos convertimos en seres radiantes, en aquellos que están luchando dentro del contexto social para una sociedad más justa y equilibrada. Es decir, que si el iniciado debe medirse solamente por los conocimientos, cualquier persona intelectual e erudita sería un iniciado. Afortunadamente no es así. Porque lo que se exige en los misterios, lo que debe revelar el Parsifal que está en cada uno de nosotros, es precisamente la acción correcta, no la cantidad de conocimientos, ni aún la calidad de los mismos, sino la calidad de la acción. Por si la acción es cálida y tiene calidad, podemos formar a nuestro alrededor un mundo de armonía que será un peligro para todas las fuerzas del mal que pueden existir en todos y cada uno de los niveles de nuestro sistema planetario. Esto es, como ustedes verán, no solamente una explicación racional más o menos esotérica, más o menos científica, sino un desafío a nuestra auténtica virtualidad de investigadores de la verdad. Yo creo aquí que usando la ley de analogía podemos ver que el ciclo que de alguna manera se produce en el ser humano en cuanto hay un desequilibrio, en cuanto el morador en el umbral o el ángel en la presencia de alguna manera provocan esta aflicción, esta crisis en el individuo cualquiera, o sea, a través de su evolución ha habido estas crisis y se han ido enfrentando y se han ido de alguna manera transmutando, de alguna manera alquímicamente, y se ha producido una evolución en este individuo. Usando esta misma analogía y además por los datos que no son conocidos, vemos que Krishna y después Cristo usan también las mismas frases prácticamente para decir que cuando la moral, la ley, etcétera, etcétera, estén por los suelos, Él volverá. Es decir, de alguna manera parece ser, supongo, que esta crisis está provocada desde los planos de la jerarquía para que la humanidad de alguna manera también se vea arrastrada, impelida a ello, o sea, porque generalmente podemos decir que la masa de alguna manera es inconsciente de este proceso y entonces también arrastrados por esta condición planetaria pueda progresar conjuntamente y alcanzar este grado de, por decirlo así, de transmutación alquímica de lo que hasta ahora había ido sufriendo, ¿no? Lo que había ido acumulando. Entonces podemos ver que esta nueva aparición del Cristo que se espera sea pronto también es debido ni más ni menos que a otra ley cíclica. Entonces vemos que prácticamente se van cumpliendo que cada 2000 años, vamos más o vamos menos, viene una nueva crisis de estas dos entidades, de la logia blanca y de la logia negra, en sus respectivos planos, que están luchando para que la humanidad pueda transmutar toda esta serie de energías que hasta ahora se han estado acumulando en el planeta, o sea, a escala macrocósmica o de alguna manera en el hombre dentro de su propia escala microcósmica. No sé qué te parece usted. Esta alquimia y la lucha entre el bien y el mal, como decía, ha existido siempre. Lo que existe es que hay ciclos en los cuales hay más fuerza. Y esta fuerza es la que puede hacer variar la conducta de los hombres.
Ahora, por ejemplo, estamos saliendo, según se nos dice, para los que no tengan nadie clara la cuestión, de la influencia cristiana y vamos siendo ya invadidos por una fuerza superior que llamamos la fuerza de Acuario, acuariana. Pero claro, tampoco dice gran cosa a una persona, porque siempre son fuerzas no malas en sí, sino que son fuerzas que están reemplazando a otras que están gastadas por el uso o que son inservibles. Entonces el esoterista puede decir, por ejemplo, vamos a dejar todo lo de Piscis y coger solamente lo de Acuario. Es decir, como si lo de Piscis fuese, por ejemplo, algo que pertenece a Clixor o a las cosas del mal y no de Parsifal. Yo digo que todas las épocas tienen cosas buenas y malas. Buenas en el sentido que se ha realizado algún arquetipo social o un arquetipo en algún reino de la naturaleza. Y cuando hay más introducción de energías, cuando el hombre siente sobre sus hombros la precipitación kármica, es entonces cuando se producen misterios y se revelan secretos. Dense cuenta que en plena época de oscurantismo, aparente en la Edad Media, aparece la gloria del Renacimiento. Siendo el Renacimiento un punto de equilibrio que dentro del arte, dentro de la tradición más esotérica, ha dado un impulso a la humanidad como jamás se había dado en la historia del planeta. Pero fue un impulso proveniente de energías que estaban preparados en forma de avatar sobre algunos cualificados investigadores. Si ustedes analizan la vida del Renacimiento, toda su proyección cultural y artística, se dan cuenta de los hombres que interpretaron esto excesivo del bien y del mal, por decirlo de alguna manera, y crearon arquetipos en arte y en belleza. No puede ser superado el Renacimiento viendo lo que vemos ahora en arte o en música. No puede ser, lo estamos viendo constantemente. Si tenemos un sentido crítico de valores, si somos honestos con nosotros mismos, veremos la diferencia del arte del Renacimiento al arte actual. Entonces, ¿por qué se produjo este milagro? Según se nos dice históricamente, fue un ensayo de la jerarquía para iniciarte en grupo a una serie de discípulos del cuarto rayo. O Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y todos los grandes pintores que aparecen juntos como una pléyade fueron iniciados por Shambhala precisamente para redimir un contexto de la humanidad en aquellos tiempos en que aparentemente la ignorancia se adueñaba de la mente y del corazón de los hombres. Pero esto es algo que sucede en todas las épocas. Otro suceso dentro de la vida de Piscis es el nacimiento de Cristo. Es el paso más trascendente dentro de la vida de la humanidad y se ha producido dentro de la era de Piscis. Entonces, cada época tiene sus cosas buenas, sus cosas admirables y sus cosas mediocres, pero no depende de la propia era ni de las propias energías provenientes de los rayos y de las constelaciones. Proviene simplemente del espíritu humano o de los seres que están viviendo aquella época, de la calidad de las personas. Por lo tanto, cuando hablamos de que hay que tener calidad, es como si dijésemos que estamos preparados para recibir una fuerza de otro rayo, de otra constelación, que produzca en nosotros y dentro de la vida social un milagro positivo como el que produjo el Renacimiento. Es decir, que hay que ser conscientes de la historia y conscientes también de lo que hay más allá o detrás de la historia, de lo que subyace dentro de los repliegues de cada uno de los acontecimientos del tiempo, para darnos cuenta después de que realmente son fenómenos que no solamente tienen que ver con la producción o la proyección de ciertas energías más o menos dinámicas, más o menos influyentes, sino de la capacidad de recepción del ser humano en un momento dado del tiempo. Así que no hay épocas buenas o épocas malas, sino que dentro del corazón del hombre, según sea su estado, acogerá lo bueno o lo malo y entonces continuará la lucha. Y entonces quizás se produzca un nuevo milagro dentro del proceso en cualquier momento cíclico
que nos sea provocado por la decisión del propio Señor del mundo, tal como sucedió con la Atlántida, en el cual atentaba contra la vida del planeta y fue sumergido en los océanos. Y eso ustedes lo saben porque han leído el esoterismo. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre el hundimiento de la Atlántida o la proyección de este milagro del nacimiento. Y vayan viendo lo que podemos hacer, que es lo que estamos diciendo siempre, que podemos aquilatar los valores del espíritu, podemos cualificar nuestra vida, podemos convertirnos en auténticos criadores y no quedar sumidos en la mediocridad de lo que es cotidiano, de lo que es vivir simplemente dentro de la acción rutinaria. Se precisa acción, y la acción siempre viene precedida por una gran decisión individual. Entonces hay que decidir aquí y ahora, por qué esperar. Si podemos introducirnos con audacia, sin temor, en la cámara de misterios del corazón y surgir triunfantes de allí, aunque sea sangrando, y los sacrificios al cual se sujetan también los dioses creadores. Por lo tanto, nosotros, que somos mucho menos, deberemos acatarlo ahí también y seguir audazmente este trazado de los grandes seres. Aquí en este... perdón. Vemos en un mundo, por ejemplo, que hay personas que cumplen una misión destacada para los demás, ¿no? Como fue el que recibía ayuda o descubrimos la medicina. Entonces es una cosa también kármica que ellos hacen esta ocasión, la hermana Teresa, etc. Personas que son ayuda para la humanidad, que todo el mundo pues queda impresionado. Ya tienen con esta misión, ya es kármico esto. Yo creo que todas las personas tienen un destino. Lo que yo creo también es que no todos cumplimos con nuestro destino. Fleming, por ejemplo, como los grandes señores del Renacimiento, cumplieron con su destino. No Fleming, cualquier personalidad de la raza que ha producido un descubrimiento o revelado un secreto de la naturaleza en bien de la humanidad. Pero si buscamos los antecedentes kármicos, leyendo la luz astral o los registros acásicos, veremos que son almas que triunfaron de sí mismas. Es decir, que establecieron una línea divisoria entre el bien y el mal, y jamás pasaron a la frontera que conduce al mal. Y estuvieron trabajando en el bien supremo, recibieron inspiración del ángel de la presencia y no fueron tentados, por así decirlo, por el guardián del umbral. Es decir, si sabemos todos en un otro nombre que estamos tentados por el demonio y que somos ángeles en el fondo, y que esta lucha continúa desde los tiempos históricos en que se creó la humanidad, solamente hay que vivir muy alerta, muy cuidadosamente, si usted me permite esta expresión, y a partir de aquí empezar a escribir una página nueva en la historia de nuestra vida, una página dentro de la cual la palabra karma o destino no tendrá el significado de fatalidad que le estamos asignando en lo presente. Es decir, que la acción, lo que decíamos antes, la acción puede quebrantar la ley del karma, es decir, la ley del karma, los efectos del karma, perdón. Y al quebrantar esta acción, que tiene que producirse necesariamente, si el hombre sigue la conducta normal o corriente, producirá los efectos catastróficos que estamos viendo en nuestro alrededor. Aquí en tu libro Los misterios del yoga ya está. Un rayo es, ustedes lo saben ya seguramente, en orden a sus conocimientos esotéricos, la expresión de una cualidad distintiva de la divinidad, la cual se expresa en este universo a través de 7 grandes corrientes de vida, cuyo centro de expansión se halla en el corazón o en la mente de algunas de aquellas indescriptibles entidades cósmicas que denominamos lobos planetarios o señores de rayo. Cada uno de estos señores es el arquetipo de una cualidad distintiva de la divinidad, y en la medida en que el hombre, a través de la meditación, va entrando en su propia línea de rayo, va definiendo y realizando al propio tiempo el arquetipo espiritual para el cual fue programado y cuyo diseño de luz se halla perpetuamente en el corazón del ángel solar. O sea,
¿Es correcta esta analogía? Sí. ¿Por qué no? Bueno, o sea, vemos esotéricamente en los estudios esotéricos que las 7 entidades ante el trono son, parece ser entender que son 7 tipos de energías, cada una afectando a cierto sector de la humanidad o del cosmos. Ahora, que estos mismos señores sean al mismo tiempo los logos planetarios, ¿por qué no? ¿no? ¿Es correcto? Vamos a juzgarlo en términos de energía. Un rayo, esotéricamente hablando, siempre es una cualidad distintiva de una entidad gobernando un planeta o un grupo de planetas o un sistema de universo. Lo que interesa es que nos demos cuenta a través de la analogía cómo se produce esta acción. Como sabemos, o habremos leído que está, nuestro universo septenario. La razón es porque hay una misteriosa vinculación con las 7 estrellas de la Osa Mayor y las 7 estrellas de los Pléyades, constituyendo un conjunto que al afectar nuestro universo lo colorea en forma septenaria. En se cuenta la importancia del ser humano. Tiene 7 chakras y 7 glándulas endocrinas. Por la naturaleza vemos que hay 7 sonidos principales, hay 7 colores en el arco iris, son 7 los días de la semana y hay 7 planetas sagrados. Y vamos aprendiendo la analogía. Vemos que hay 7 shuanes de rayo que a través de los planetas sagrados, proyectando los planetas sagrados sobre estos shuanes de rayo, está manifestando sobre todos y cada uno de los 7 reinos de la naturaleza. Entonces esta analogía se puede aplicar por lo tiempo. Lo que interesa es que la analogía sea correcta. Es que no falla la analogía, falla la mente del hombre, porque no sabe establecer analogías. Es decir, hay que hacer de una manera u otra lo que nos enseñó Hermes Trismegistus cuando decía: igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Es decir, que entre el átomo, el hombre, el maestro y Dios solo hay diferencia de grado, pero no de esencia. Y lo que se hace arriba repercute abajo, y lo que se hace abajo repercute arriba. Tal como se dice místicamente en los Upanishads, el simple parpadeo de tus pestañas afecta el astro más lejano. Es un misterio aparente, pero es dando una noción de esta realidad que todos estamos tratando de descubrir. Es decir, que cuando estamos hablando de analogía, estamos hablando de la relación que existe entre el ser inmanente y el Dios trascendente. Porque como que no hay diferencia, no hay diferencia de grado, pero de esencia, si el hombre crece dentro de su propia inmanencia, forzosamente llegará un día en que quebrantará las estructuras de las fronteras que limitan la acción humana y entra a formar parte de la corte de Dios. Entonces, lo que decimos antes, la inmanencia y la trascendencia habrán hecho unión en tiempo y espacio, y paradójicamente, en el momento en que se formula este deseo del ser humano en la acción, se produce al propio tiempo la extinción del misterio del tiempo y del espacio. Y entonces se da cuenta el hombre de lo que él entendía como espacio es la mente de Dios. Y como que no hace resistencia, puede pensar con la mente de Dios. Y por lo tanto se ha convertido en un ser original, en un ser creador. Piensa con la mente de Dios, siente con el corazón de Dios. Cuenta de esta acción y vivamos plenamente la realidad. Ustedes pueden argumentar cuál es esta realidad. Para mí solamente hay una, aquí y ahora. Y la conciencia de este aquí y ahora, si realmente se aprecia en toda su absoluta integridad, veremos cómo sin darnos cuenta partimos de cero. Estamos desatados tanto del pasado como del futuro. Y por primera vez en nuestra vida empezamos a actuar en presente, en el presente más inmediato, es decir, en el eterno ahora. Y nos damos cuenta de que todo es un movimiento y que no existen metas reconocidas. Porque cuando estamos buscando una meta ya paralizamos la acción de movimiento de la vida. Y al interior, si nos diésemos cuenta de esta realidad,
nuestra vida tendría un carácter más risueño. Entonces podríamos canalizar correctamente las energías que condicionan nuestro destino. Seríamos nuestro propio destino, no el destino creado por el ambiente ni por las circunstancias de un pasado ancestral. Y nos sentimos tan desligados del pasado que no nos afecta este pasado, por gloriosa que hubiese sido. Ahí está el milagro. Verlo todo a partir de cero, aquí y ahora. ¿Se encuentra ese sentido? La explicación actualmente. Porque lo que interesa ahora es buscar la acción constante, la práctica. Ha dicho que en este caso llegaría el hombre a romper su destino, o sea, podría ir por encima de la predestinación. Sí, bueno, supongamos que la predestinación, lo que llamamos destino, aceptemos el hecho fatalista que deba cumplirse. Aceptemos este hecho. Pero, ¿dónde sucede esto? En la acción cotidiana. Entonces, si observamos cómo debería ser nuestra acción en forma impersonal, sin adherirnos, simplificaríamos nuestra vida de tal manera que la predestinación no existiría. Existiría un eterno movimiento. Sin identificación, porque lo que condiciona el karma es el apego hacia el karma, o el temor al karma, que es una forma de apego. Sí, sí, bueno, sí, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Vamos a ver. Nosotros solamente podemos medir a Dios a través de nuestro juicio. Según sea nuestro juicio, comprenderemos a Dios. Si comprendemos a través de nuestro juicio que podemos vencer el destino, lo venceremos porque somos Dios. Exacto. Tenemos también el libre albedrío, porque si de alguna manera hemos captado con esta síntesis que nos es innata en alguna manera, si hemos captado el plan divino, entonces podemos hacer lo que hizo el Cristo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. O sea, de alguna manera él aceptaba implícitamente su karma a pesar de haberlo reconocido. O sea, únicamente veía que su pequeña meta se subrogaba a una meta de índole superior. Entonces, si de alguna manera hemos visto esto, quiere decir, bueno, hemos tenido un pensamiento más allá de nuestro tiempo, y que además, por otra parte, ¿qué somos Dios si no es el alma? Y alma es Dios de alguna manera, ¿no? Y da la sensación de que si nosotros somos iguales a Dios, o algo parecido en cada podríamos llegar a desdibujar nuestras dimensiones, porque pienso que realmente no somos capaces ni de escoger el momento que hemos nacido, ni poder vivir un minuto más del momento que queremos vivir. Si no puedo y decidir actualmente estas cuestiones fundamentales y puedo llegar a través de la comprensión a un conocimiento intelectual del mundo espiritual. Necesito evidentemente que este Dios se manifieste personalmente para que yo pueda convertirlo eso en vida y no solamente en conocimiento. Entonces pienso que evidentemente ha tenido que manifestarse este Dios. Ser Jesucristo, que parece ser que es el Hijo de Dios, y así se manifiesta. Por lo tanto, no veo otro camino, otra posibilidad. Bueno, no seamos tampoco muy drásticos al decir que nacemos y morimos cuando el destino es. No nos damos cuenta de las dimensionalidades de nuestro propio ser, los contactos que hemos podido establecer aquí y ahora o antes con el destino trascendente de nuestra vida, dentro del cual hay un juicio que ya no es meramente individual, sino que pertenece a la propia esencia de Dios.
No es que seamos igual, es que Dios, cuidado. He dicho que somos de la misma esencia y de la misma sustancia. Un átomo es de la misma esencia y sustancia del Creador. Pero, ¿qué diferencia hay entre la conciencia del átomo a la conciencia del Creador? Ahora bien, si la persona tiene una idea muy estilizada, muy concreta de Dios, es fácil que no comprenda a Dios. Porque Dios naturalmente es una abstracción. He dicho que la capacidad que tiene el hombre de ver a Dios depende de su capacidad de juicio, o de su capacidad de inteligencia, o de su capacidad de amor. Lo que sucede es que el hombre quiere intentar comprender a Dios sin haber purificado previamente el corazón, que es donde está el santo grial de los misterios, al cual nos referimos. Si queremos interpretar la divinidad, démosle el nombre que queramos. No tenemos que quedarnos con las frases hechas. Con la energía suprema del universo, con el creador de todo, porque hay un creador de todo. Entonces, nuestro razonamiento no será meramente intelectual. Habida cuenta que Dios es como el aire, y no lo puedes coger. Más allá que el aire. Es más sutil que todos los aires. Sino que es de naturaleza que solamente puede ser comprendida por la intuición y vendrá por revelación. Ya estamos aquí de nuevo con el efecto del santo grial en nuestro corazón. Cuando, según palabras de Pablo el Iniciado, Cristo en ti esperanza de gloria, no es de Cristo en la mente esperanza de gloria, sino en el corazón está la gloria. No podemos descubrir la divinidad o la idea más sustancial de la divinidad a través de un concepto intelectual o de un raciocinio, por más profundo que sea, sino que sea en un momento de solemne quietud, cuando de una u otra manera nos hemos ido introduciendo en la cámara secreta del corazón y hemos comprendido. Y esta comprensión es de tal naturaleza que no crea imagen. Naturalmente, lo que busca la persona, lo que decía usted, personificar a Dios, crear una imagen, y al crear la imagen se crea la confusión. Porque fíjense ustedes cuántas imágenes hay de Dios. Porque la calidad del juicio crea un Dios. Como ustedes están contemplando, señor Beltrán, tendrán seguramente una idea o un razonamiento muy distinto los unos de los otros. Y yo no soy aquello, naturalmente. Yo no soy el juicio de ustedes. Entonces yo tampoco soy el juicio que tenga la humanidad o que tengan todos los reinos de la naturaleza. Es algo que se escapa más allá de la razón. Es algo que se siente más, o que se vive más que se puede producir en la mente. Es un sentimiento. Cuando estamos en paz, yo diría, bueno, estoy con Dios. Y aquí la frase me parece muy acertada. Esta paz está más allá de toda comprensión. No es nada intelectual, es simplemente un acto de ofrenda, una acción de la propia dignación en mi corazón. Y esto es realmente lo interesante. Es que estamos canalizando las energías de una manera correcta, de una manera completa. A veces la comprensión de la creación y de Dios no podría semejarse a como si viajáramos en un tren a oscuras, y que lo que normalmente hemos visionado siempre como un tren, que no fuera un tren, que estuviera cubierto de sábanas, que fuéramos dentro de este tren. Y realmente nosotros estamos viajando, nos damos cuenta que estamos vivos, pero no vemos nada nosotros. Estamos rodeados de sábanas, no hay ventanas y por añadidura es de noche. Ahora, es posible que dentro del tren exista un maquinista, que este señor sí que ve algo, porque ya ve el camino, aunque sea oscuro y de noche. Pero si con el devenir del tiempo y de los años y de las vidas de lo que sea, llega un momento en que sale el sol y se hace de día, entonces ya hay un vislumbre distinto, ¿no? Y si encima estas sábanas empiezan a desaparecer, ya vemos el paisaje. Y entonces entra en nuestro interior una visión muy distinta de lo que era antes
que estábamos vivos, pero yo creo que no estábamos vivos porque estábamos viajando en el tren, pero no teníamos conciencia absoluta de nada. ¿Y qué podría ser algo así? Sí, el símbolo puede ser muy aceptable. Sí, puede ser aceptable. Lo cual significa que estamos viajando a ciegas. Y naturalmente el maquinista siempre es uno que puede iluminar. Es como si dijésemos que el tiempo en donde hay ciegos o puestos de ciegos. Entonces, pero de todas maneras lo más interesante es que establezcamos, que voy a terminar, no quiero cansarles más, dentro del corazón, no una idea más o menos agradable de la realidad, porque la realidad social que conocemos es desagradable, y ustedes admitirán conmigo en que parte de esta realidad tan desagradable pertenece a nuestra propia conducta, una conducta que puede ser tan estilizada o tan complementada en un momento dado del tiempo en que puede producirse una catástrofe también. Me pregunto también si podemos producir esta catarsis y podemos vivir orientados hacia esta realidad transcendente. Si vivimos de esta manera, seguramente que el mundo cambiará, porque según se nos decía bíblicamente, toda persona con buena voluntad, toda persona con un recto criterio y toda persona capaz de amar sinceramente a otra es sal de la tierra. La sal de la tierra es el símbolo que adjudicó Cristo a sus discípulos. Vosotros sois sal de la tierra. Pues bien, todas las personas que se atrevan a luchar consigo mismo, prescindiendo del dolor de la lucha y sin buscar resultados espectaculares, verán como la acción se complementa de una manera diáfana por dentro y hay mejor visión, hay iluminación y singularmente hay paz. Cuando hay paz, se puede decir que el hombre empieza a recorrer el sendero iniciático. Y ahora haremos un poco de silencio para terminar, para no cansarles más.